Bienvenidos al programa radial Nuevo Moai, la nueva música de Rapa Nui. Una iniciativa de la Corporación Municipal de Arte y Cultura Rapa Nui, en colaboración con Rapa Nui Arts and Artists y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nuevo Moai es un concepto que retrata y caracteriza el movimiento de música popular local que inspiraría las bases sobre las cuales se desarrollaron las actuales bandas de música Rapa Nui contemporánea. Establecido en la década de 1950, este concepto se caracteriza por la participación de agrupaciones con una configuración esencialmente enfocada en lo musical y no así en la danza. Esto sin prejuicio de que ambas disciplinas nacen y se han desarrollado en concordancia desde aquella época hasta la actualidad. En este primer capítulo, relevaremos parte de la obra de una agrupación icónica de los años 50 y 60, la que retrata gráficamente a una banda local en términos musicales de la época, tanto en su desarrollo como en la proyección artística alcanzada. Ellos son Taina Pacarati, pioneros en incursionar en la grabación fonográfica de forma profesional y de una amplia proyección de su obra a través de numerosas giras en compañía de destacados artistas locales, nacionales e internacionales. Hoy revisaremos parte de su obra homónima correspondiente al álbum en vinilo Taina Pacarati, Cantos de Rapa Nui. Bienvenidos a su música. Pájaro de buena suerte. Para tener de manutara, de daera marina paluine. Para tener de manutara, de daera marina paluine. Ahora no yo es mandara, y de daera marina paluine. Yo es mandar y traer a Mayra Baluine. Recuerdo alegría de autile, piones Mayra que bailera. Recuerdo alegría de autile, piones Mayra que bailera. Y ahora no yo es mandar y traer a Mayra Baluine. Ahora no yo es mandar y traer a Mayra Baluine. Para tener de manutara, de traer a Mayra Baluine. Para tener de manutara, de traer a Mayra Baluine. Ahora no yo es mandar y traer a Mayra Baluine. Ahora no yo es mandar y traer a Mayra Baluine. Recuerdo alegría de autile, pionere Mayra que bailera. Recuerdo alegría de autile, pionere Mayra que bailera. Y ahora no yo es mandar y traer a Mayra Baluine. Y ahora no yo es mandar y traer a Mayra Baluine. A continuación, y con esta música de fondo, pasamos a una entrevista con Lucas Pacarati Tepano, último miembro vivo de Taina Pacarati, quien nos relata algunas anécdotas de su experiencia con la agrupación. Escuchemos. Había músicas tradicionales también que estaba ya en la isla. Uh-huh. Por ejemplo, donde dice en el disco Estaña Mareta Matano Pequi, uh-huh. Esa es una canción de acá. De acá. Eso, y de autor. Que tiene su autor en la señora
Para la época, se entiende que dentro de la música que grabó Taina Pacarati, había música que era la música de moda, por así decirlo, de la época que se escuchaba acá. De la época, sí. Que no era muy movido, que digamos. Ujú. Ahora ya se introdujo aspectos ajenos a lo antiguo. Bueno, es cosa de, yo creo que de la proyección de las cosas. Es natural. Es Sí, natural. Es natural que suceda eso. Que va adquiriendo otra forma o recopilando otra tendencia. En base a lo que la gente está escuchando, en el fondo. Claro. Una cosa que me llama la atención, Coro, hablando de la década de 1950 hasta el 60 más o menos, es la sonoridad. Porque yo sospecho que las guitarras que ustedes ocupaban en esa época, o los ukuleles, los instrumentos en general, no eran los mismos que ocupamos hoy en día. Entonces eso cambia radicalmente cómo suena lo que usted está interpretando. Nosotros no le pegamos mucho al guitarreo ni a todo eso, pero seguíamos el ritmo. Uh-huh. O sea, nosotros al oído, porque no era prácticamente no se estudiaba música. No se estudiaba música, no se estudiaba instrumental, no se estudiaba nada. En el caso del disco, por ejemplo, lo hicimos así a capela, porque en esa época no había modo de volver a grabar, claro, porque va directo al vinilo. Se toca una vez nomás. Claro, una vez nomás, y si falló nomás. No tiene cómo repetir. Oye, Coro, y corregir. Ese disco, ustedes viajaron en completo a grabarlo, ¿no? No. Nosotros ya habíamos formado un dúo con mi hermano Cristóbal, y a medida que iba llegando, por ejemplo, llegó Nicolás, lo introducimos al disco. ¿También hermano de usted? Sí, porque primero grabamos nosotros con el Cristóbal. Queríamos grabar un disco nosotros. Entonces empezamos con un single, y no resultó porque, como te digo, había que grabarlo directo al vinilo, y eso falló porque no estábamos entrenados para eso. Incorporamos a Nicolás porque no he visto aquí en la isla la voz que tenía Nicolás. No necesitaba instrumentos para cantar y bailar a todo el mundo, pues. Así que lo incorporamos ahí. En eso grabamos primero 4 discos con el Cristóbal solo. El dúo. Después incorporamos 4 más con el Nico. Y ahí llegó la Mónica. Y el Tai está haciendo el servicio militar en Valparaíso. Así que lo llamamos e incorporamos a la Mónica con el Tai. Y ahí Taina Tecoa, Taina Penico, Cristóbal. No solo hay Peicorúa, quedaron 5 hermanos. 5 hermanos. O sea, 4 hermanos y una hermana. Así es. Esa fue la configuración final de los temas. Así. Entonces, esto nos apresuramos a grabarlo porque el 59 ya está constituido el conjunto. Pues, entonces, en enero del 60 grabamos este disco. Los instrumentos de la época, lo que ocupan, las guitarras me llaman particularmente la atención. Bueno, no era muy conocido la guitarra, cuando deciste que Nicolás en esa época que aprendió a tocar la guitarra, fue una guitarra que tenía Pajupetti, parece que se llama. Entonces, ahí se le ocurrió a Nicolás hacer una guitarra con tarros de aceite que venía como ese bidón que hay ahí.
y hizo una guitarrita y aprendió a tocar ahí, y con el pajupeti también, porque como era de un teao, así que ¿Qué cosa? ¿El le tema? prestaba ¿El pajupeti qué era? ¿Cómo? una guitarra, Ah, ya. la única guitarra que había en la isla. Entonces, ahí aprendió, se lo prestaba a Nico, porque tenía voluntad de ir a todas las fiestas y el único que cantaba bien, pues. Así que se incorporó el Cristóbal y aprendieron ahí. O sea que estas guitarras hechas con material local, con estos tarros grandes, estas latas grandes, fue lo que les permitió a usted en el fondo aprender a tocar, aprender. Bueno, yo no, porque allá aprendí a tocar. Aquí no tocaba nada, pues. No había de dónde. Pero una vez que grabaron, se usaron los instrumentos que pudieron conseguir allá, ¿no es cierto? Claro, la guitarra nos regaló un conjunto que había allá de rock, que eran los hermanos Arriaga, y debe ser famoso porque debe ser conocido. Nos regaló un par de guitarras, o sea, más bien nos vendió, pero Barato. barato. Ujú. Entonces con esa guitarra nosotros empezamos a formar un conjunto con el Cristóbal. Y Hay otro- tocaba bien, sí, el Cristóbal. Sí, no, sí, Porque se ve en algunas canciones ahí. yo lo he escuchado harto y eso quería Sí. preguntarle. Sí. Porque hoy día la mayoría de lo que se ve hoy día en la escena de Bueno, la música... ese aprendizaje que tenía el Cristóbal era de aquí, pues. Cuando Sí, llegó pues. allá ya los tenía. ¿Tú sabrías reconocer de una o dos personas que fueron influyentes en enseñarle cómo tocar la guitarra al Cristóbal, por ejemplo? ¿O de quién él haya aprendido? No, aprendieron solo. Igual que el Nicolás, pues Buscando, Nicolás ¿no? también aprendió solo. Gracias a esta fiesta que se hacía en la isla, que no habían tocadores, que habían muy pocos tocadores, pero no va a estar tocando toda la noche. Entonces le enseñaron al Nico, y con la única guitarra que había, que era el pajupeti, que llamamos nosotros, que era de un teao. Una guitarra que se prestaba. El teao se lo prestaba a Nicolás porque sabía que tenía buena voluntad de tocar en la fiesta, pues. Y como a él, le convenía, porque arrendaba también la guitarra, pues. Todo Bueno, tiene que con esa funcionar. guitarra yo creo que la mayoría de los Rapanui aprendieron a tocar. Luego de este interesante e ilustrativo relato de Lucas Pacarati, damos paso a una pausa musical con otros éxitos de la banda. Cada ino mahana o pakapani hiwa ikaro aiteal. Sarabi, Ozizo Marabi, Ego Kiki Ubadua. Bibi Sarabi, Ozizo Marabi, Ego Kiki Ubadua. Ana Uera Koe de Bagapani, Era Mahakaoro. Ana Uera Koe de Bagapani, Era Mahakaoro. Yare anani, yare taboro, kono ego miera panu. Yare ani, yare taboro, kono ego miera panu. Manau yago eki te miera panu, kono ego mata etu. Manau yago eki te miera panu, kono ego mata etu. Mama, yeah, papa, I make it yeah, mama, yeah, papa, I make it Ana uera koi te pagapali era vaca no atu toki to pagapali na umana
El viaje musical que propone esta obra entrega información fugaz y emotiva sobre el pasado histórico de la nueva música Rapa Nui. Ya sean sus ritmos cadenciosos o en sus melodías oscilantes, podemos oír diferentes elementos que compusieron la realidad musical de la época y que con el tiempo devinieron en las bases sobre las que en conjunto con otras influencias se fundarían las actuales bandas de Rapa Nui. Entre el crisol de aspectos que abarca la composición musical de aquellos años, podemos identificar de manera muy presente las influencias de la Polinesia y en particular de la música del archipiélago de las Tuamotu, especialmente en la manera de cantar, donde a cada cierto momento aparece una variación en la voz a modo de quejido o sonsonete, muy característico de esos parajes. Igualmente la guitarra, instrumento predominante a través del tiempo, que sin duda buscó simular la sonoridad que lograban las canciones de dicho lugar, las que además fueron recibidas con gran aceptación en la música local. Si bien el canto y la ejecución de los instrumentos estaban fuertemente influenciados por otras raíces, es esencial entender que el pueblo Rapa Nui es una nación con una tradición milenaria en la música, y es un hecho intrínseco la gran habilidad y resiliencia de éste para adaptarse según sus necesidades a los diversos cambios e influencias en su historia. Sin duda alguna, y continuando con el mismo ejercicio, los actuales descendientes de este pueblo aún siguen desarrollando la misma dinámica, que adaptada a cada época ha nutrido de historia, color y sonido una obra en permanente construcción y que revisaremos en cada capítulo de este programa. Hasta aquí llegamos en este capítulo, esperando entregar una visión clara sobre la conceptualización del nuevo Moai, o la nueva música Rapa Nui y sus orígenes como idea. Agradecemos profundamente el espacio otorgado a esta emisión y también a la audiencia que encontrará en este programa un nuevo espacio de educación, cultura y promoción de la música local. Hasta entonces, nos encontraremos en una nueva emisión. Kia Hiro.